La historia de hoy nos muestra una mujer que regresa a buscar a su marido después de 3 años de desaparecida. ¿Será que este hombre es capaz de recibirla nuevamente? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Gustavo e Isabela fueron una pareja durante varios años. Pero hace 3 años, ella decidió separarse debido a que quería salir de la ciudad para estudiar y ganar dinero. Después de la separación, Isabela terminó yéndose a otro país en busca de oportunidades de trabajo y establecerse en un lugar propio. Durante su tiempo en el extranjero, Isabela trabajó duro, pero nunca se volvió a comunicar con Gustavo. Durante su estancia en el país, Isabela descubrió que había sido engañada por una persona cercana, lo que la llevó a replantearse muchas cosas. Se dio cuenta que necesitaba de Gustavo y por eso decidió volver a buscarlo. Después de 3 largos años, Isabela volvió a la ciudad natal y pensaba que podía encontrar a Gustavo soltero y dispuesto a volver con ella. Sin embargo, ella no tenía idea de lo que había pasado en su ausencia. Gustavo había rehecho su vida y formado una nueva familia. Había encontrado otra persona con quien estaba felizmente casado. La reaparición de Isabela tomó por sorpresa a Gustavo. Él no podía creer que ella hubiera regresado después de tanto tiempo y asumiera que podía retomar su relación anterior con él, siendo que ella nunca se comunicó con él para preguntarle siquiera cómo estaba. Para Gustavo, los 3 años de separación habían sido necesarios para seguir adelante y comenzar una nueva etapa en su vida. A medida que se desarrolla la historia, se evidencia que Gustavo no quiere volver a hablar con Isabela. Sin embargo, Isabela se aprovecha de la situación en que la esposa de Gustavo sale a recibirla y le dice que ella simplemente es una amiga que vuelve del extranjero y quiere pasar un tiempo con ellos. La esposa de Gustavo, inocente de toda la situación, le permite quedarse en casa por unos días. Ella intenta ser amiga de la esposa para entender qué es lo que está pasando actualmente en la vida de Gustavo y con esta nueva mujer que ella no conocía. Gustavo intenta hacerle entender a Isabela que ya no pueden estar juntos y que él ha encontrado la felicidad en otra persona. Isabela, por su parte, desesperada por recuperar el amor de Gustavo, está dispuesta a luchar por la relación e intenta tratar de recuperarlo de cualquier forma, superando cualquier obstáculo. Sin embargo, se tiene que enfrentar a una dura realidad donde Gustavo ha seguido adelante y ya no siente lo mismo por ella. La tensión y conflicto aumenta a medida en que Isabela intenta quedarse en este lugar, donde están Gustavo y la esposa, mientras él simplemente la trata de convencer para que ella se vaya a otro lugar. La verdad, Gustavo no se sentía nada a gusto con ella en casa, pero no era porque la quería, era porque él no quería perder su relación actual, pues él amaba a su esposa y la respetaba demasiado, pero tenía miedo de contarle a la esposa quién era realmente Isabela. Gustavo ha encontrado la felicidad con esta nueva mujer, con esta nueva vida, y para él es importante seguir adelante. Sin embargo, acepta que Isabela se quede en casa y acepta que continúe hablando con su mujer. Isabela intenta acercarse a la esposa de Gustavo para sacar información, y la esposa de Gustavo, inocente, no tiene ningún problema en decirle la verdad sobre la vida de ellos, que han tenido una relación bonita, que además Gustavo hoy en día es millonario y que es dueño de todo el lugar donde ellas se encuentran. Isabela automáticamente se le prende la chispa y llama a una amiga a la que le dice que tiene que sí o sí deshacerse de esta mujer, porque Gustavo ahora es millonario. Después de 3 años, él tiene mucho dinero y tiene cómo sacarla de todas las deudas que dejó en el extranjero e incluso en el propio país. Lo que Isabela no sabía era que la esposa de Gustavo la estaba escuchando. Ante todo esto, la esposa de Gustavo confronta a Isabela y le pregunta que qué es lo que está haciendo, por qué ella está diciendo esas palabras, quién es ella. Gustavo llega en medio de la discusión y se encuentra tremendo show. Ella no se importa con nada y le dice a Isabela que tiene que largarse de su casa. Claro, la esposa de Gustavo escuchó cuando Isabela le decía a su amiga que necesitaba deshacerse de ella para poder quedarse con Gustavo y con todas las cosas que estaban en esa casa.
En medio de esta discusión, la esposa de Gustavo no entiende por qué él no le contó la verdad. Sin embargo, Gustavo le recuerda que él no quería desde el principio que Isabela se quedara en casa porque él no quería compartir con ella más. La esposa de Isabela le dice que se vaya y Gustavo también. Los dos la echan. La historia concluye con la salida de Isabel de esa casa. Isabela se equivocó, pensando que podía volver a buscar a Gustavo cuando se le diera la gana y recuperar una relación que supuestamente existió, pero que ella lo quería hacer era solo por dinero. Isabela era una mujer interesada, que solo quería el dinero de Gustavo. Dinero que la esposa de Gustavo le había ayudado a construir, cosa que Isabela prefirió no hacer e irse de la ciudad. Esta historia nos deja una enseñanza muy importante: la comunicación honesta. Debemos aprender a comunicarnos honestamente con nuestras parejas sin tener miedo de lo que ellas vayan a pensar. Debemos confiar en el amor que les tenemos y en el amor que ellas nos tienen para poder llevar una relación real. La capacidad de enfrentar los desafíos y las dificultades de manera madura y responsable es lo que demuestra lo que realmente las parejas son capaces de superar. A medida de que Gustavo fue enfrentando la situación con Isabela, pudimos ver cómo este hombre amaba a su esposa y a pesar de que Isabela era una mujer bonita y que en algún momento él sintió algo por ella, simplemente no volvió a sentir más nada por ella. Entonces, si en algún momento has pasado por alguna relación y pretendes salir de ella para luego volver, no lo hagas. Es algo que no debemos hacer porque las personas deben aprender a seguir sus vidas. Y debemos aprender a soltar el pasado para nosotros también tener algún crecimiento en nuestra vida. La conclusión de la historia nos invita a reflexionar sobre el valor de la honestidad, la madurez y el crecimiento personal. Y nos muestra que en ocasiones debemos enfrentar situaciones difíciles y dejar ir a personas que en algún momento fueron importantes para nuestra vida, pero que simplemente hoy ya no encajan en nuestro presente. De esa forma, la historia también nos muestra que es fundamental aceptar las decisiones tomadas en el pasado y enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. No podemos aferrarnos a lo que fue y esperar que todo vuelva a ser como antes. En lugar de eso, debemos aprender a adaptarnos y avanzar. Es importante también vivir del presente y valorar las relaciones que hemos construido, así como Gustavo lo hizo, que encontró felicidad al lado de su nueva esposa y construyó una vida estable junto a ella. Y aunque Isabela representaba una parte importante de su pasado, Gustavo reconoció que su presente es donde se encuentra su verdadera alegría y plenitud. En resumen, la historia nos muestra la importancia de la honestidad, la aceptación y la adaptabilidad en nuestras relaciones. Y nos insta a enfrentar las decisiones pasadas, valorar el presente y tener el coraje de dejar ir lo que ya no nos suma. Al hacerlo, podemos abrir a nuevas experiencias y encontrar la verdadera felicidad en nuestras vidas. Hemos llegado al final de esta historia. Cuéntanos qué te ha parecido. Pero antes, comparte este video con todos tus amigos y familiares. Y en la historia de hoy, veremos a una pareja que se ve desafiada a superar las diferencias para poder seguir juntos. ¿Será que logran hacerlo? Quédate hasta el final de este video y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta para poder continuar viendo nuestros contenidos. En un pequeño apartamento de una ciudad bulliciosa vivían Isabel y Dodó, una pareja que llevaban varios años juntos. Dodó trabajaba duro para mantenerse y tenía una vida bastante agitada. Isabela pasaba la mayor parte del tiempo acostada viendo series de televisión. Dodó, por su parte, trabajaba en una empresa de construcción y pasaba largas horas en la obra, supervisando proyectos y cumpliendo plazos ajustados. A medida que el tiempo pasaba, la rutina y el estrés empezaron a afectar su relación. Isabela no hacía nada en casa y tampoco cumplía con las exigencias del hogar. La casa se volvía cada vez más caótica, con ropa sin lavar, platos acomodados en el fregadero y polvo en los muebles. Dodó, por su parte, también se encontraba agobiado por las responsabilidades laborales y sentía que no recibía apoyo de parte de su esposa, ni la comprensión que necesitaba en casa. La falta de comunicación y el resentimiento comenzaron a crecer entre ellos. Dodó se sentía frustrado porque Isabela no parecía notar su agotamiento y no compartía las tareas del hogar.
Por otro lado, Dodó se sentía ignorado y menospreciado por Isabela, quien parecía más interesada en estar arreglándose y en su propia comodidad que en mantener la casa en orden. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Dodó llegó a casa un día exhausto y se encontró con la casa en un completo desorden, mientras Isabela estaba solo maquillándose y no fue capaz ni de hacerle la cena a Dodó. La mezcla de emociones y el cansancio lo llevaron a tener una discusión acalorada con Dodó. Fue en ese momento que Dodó decidió hacer algo drástico para llamar su atención y hacerla reflexionar sobre la importancia de compartir las responsabilidades del hogar. Así fue como surgió la idea de fingir un desmayo. Dodó esperaba que al verlo en esa situación extremadamente vulnerable, Isabela se diera cuenta de lo mucho que había estado exigiendo de él y de la necesidad de un cambio en su dinámica familiar. Sin embargo, la situación no salió exactamente como Dodó había planeado. Isabela entró en pánico y llamó a una ambulancia de inmediato. Dodó fue llevado al hospital y sometido a una serie de exámenes médicos que descartaron cualquier problema de salud grave. Sin embargo, cuando la doctora Adriana comenzó a hablar con Isabela y a evaluar los resultados, señaló que en realidad lo que Dodó tenía era estrés y agotamiento, que esas podrían haber sido las principales causas de su malestar. Aprovechando esta oportunidad, la doctora Adriana aconsejó a Dodó que se tomara un descanso y se enfocara en su bienestar emocional. Isabela confiesa que ella no está cumpliendo con sus deberes en la casa, a lo que la doctora le recomienda también que debería reflexionar sobre su actitud y asumir una mayor responsabilidad en las tareas del hogar, teniendo en cuenta que ella no está trabajando y que es Dodó quien sale todos los días de casa a trabajar. Además, les recomendó a ambos que trabajaran en su mejor comunicación y establezcan límites claros en cuanto a las expectativas y responsabilidades mutuas. Con el tiempo, Isabela se dio cuenta de que la carga que había estado poniendo sobre Dodó y de cómo había descuidado su parte en la relación, se sintió culpable y decidió hacer cambios significativos en su comportamiento. Ella se comprometió a mantener la casa ordenada, a preparar comidas saludables y a apoyar emocionalmente a Dodó. A medida que avanzaba la historia, Isabela se esforzó por cumplir sus promesas, limpió la casa, organizó los espacios y se aseguró de que la vida diaria fuera más tranquila y armoniosa. Además, buscó formas de cuidar a Dodó, preparándole comidas nutritivas y brindándole apoyo emocional. Isabela y Dodó finalmente se sentaron a hablar con honestidad y sinceridad. Dodó le confiesa que él no estaba enfermo, que él fingió un desmayo en realidad, pero que la verdad sí quería que ella se comprometiera más en las cosas de la casa y con él, porque él se compromete a trabajar para que no les falte nada. Juntos se expresaron su amor y su deseo de fortalecer su relación, reconociendo que necesitaban trabajar juntos para superar los obstáculos que habían surgido. Decidieron aprovechar los días de descanso de Dodó para disfrutar un merecido viaje y fortalecer su conexión. A lo largo de esta historia se pone de manifiesto la importancia de la comunicación, el apoyo mutuo y la distribución equitativa de las responsabilidades en una relación. Además, se destaca la necesidad de cuidar del bienestar emocional y encontrar un equilibrio entre el trabajo, las responsabilidades del hogar y el tiempo para la pareja. En conclusión, Isabel y Dodó lograron aprender lecciones valiosas sobre la importancia de la comunicación, el equilibrio y el apoyo mutuo. A través de las dificultades que enfrentaron y de las crisis que provocó el desmayo fingido de Dodó, se dieron cuenta de que habían perdido de vista la conexión y la comprensión mutua que una vez compartieron. Al enfrentar las consecuencias de sus acciones y emociones, ambos tomaron la decisión de cambiar y comprometerse a construir una relación más sólida y equilibrada. Isabela se hizo consciente de la carga que Dodó había estado llevando solo y de cómo había descuidado su parte en el cuidado del hogar. Reconoció que necesitaba asumir más responsabilidades y apoyó a Dodó en su día a día. Ambos se dieron cuenta de que el éxito de su relación dependía de la capacidad de trabajar juntos como equipo y de brindarse apoyo mutuo en los momentos de dificultad. Se comprometieron a mantener una relación abierta y sincera y a escucharse mutuamente, respetando las necesidades y los límites del otro. La conclusión de esta historia nos enseña que una relación es fundamental cultivar la empatía, la comprensión y el respeto mutuo. El amor no solo implica sentir emociones intensas, sino también comprometerse y trabajar activamente para mantener una relación saludable y equilibrada.
Al finalizar esta historia, podemos extraer una valiosa enseñanza sobre la importancia de la comunicación, la comprensión y el equilibrio en una relación de pareja. La historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar y apoyar a nuestra pareja, así como también asumir la responsabilidad de nuestras acciones y contribuciones en la relación. También nos muestra que la paciencia, la comprensión y la disposición para comprometernos son fundamentales para superar los desafíos y construir una relación sólida y duradera. En definitiva, la enseñanza que podemos extraer de esta historia es que el amor y la convivencia requieren de un trabajo constante. La comunicación honesta, el respeto mutuo y el equilibrio en las responsabilidades son los cimientos para construir una relación saludable y satisfactoria. Al aprender de nuestros errores y estar dispuestos a crecer juntos, podemos cultivar una conexión más profunda y encontrar la felicidad en nuestra vida de pareja. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Pero antes de despedirnos, cuéntame, ¿en casa se dividen las tareas o es uno solo el que las hace? Déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos y gracias por acompañarnos. En la historia de hoy te hablaré de Douglas y Carlos. Douglas botaba la comida mientras que Carlos moría de hambre. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En una tarde soleada, Carlos, un hombre sin hogar, se acerca a un muchacho que estaba en la calle, en busca de algo de comida, ya que le vio que estaba con un plato de comida. Douglas, de la forma más arrogante posible, le decía que él prefería botar la comida, argumentando que estaba dañada y que no podía dejar de comerla. Sin embargo, Carlos le insistía muchas veces que a él no le importaba que estuviera dañada, que él se la comía, que realmente lo necesitaba pues estaba en la universidad y no tenía nada que comer. Él tenía mucha hambre, tenía varios días sin comer. Le insistía varias veces a Douglas, pero Douglas de manera arrogante le decía que no, que él prefería botarla porque simplemente si él no la botaba y se la daba a Carlos, él podía procesarlos por darle un alimento dañado. Y así, a pesar de las súplicas de Carlos, Douglas no le dio la comida y la botó toda en la basura enfrente de Carlos. Al día siguiente, Douglas se encuentra con Joyce, la jefe y dueña del restaurante donde Douglas trabajaba. Joyce se acostumbraba a donar la comida que quedaba del día anterior del restaurante y le pregunta a Douglas si logró encontrar a alguien para dar la comida que había quedado. Douglas miente y le dice que sí se la dio a alguien. Luego, Joyce le pide a Douglas tomarse un descanso porque el trabajo estaba bastante suave ese día y que no necesitaba estar ahí todo el día. Ahí, Douglas se va a la casa y le explica a la esposa que va a descansar ese día. La esposa se sorprende y le pregunta si aconteció algo en el trabajo, pero Douglas le dice que no, que simplemente le dieron descanso porque el trabajo estaba bastante suave, que no necesitaba estar en el restaurante ese día. Así que la esposa le pregunta si aconteció algo de nuevo, a lo que Douglas le responde que no aconteció nada. Pero Douglas recuerda que sí pasó algo, que supuestamente le dio comida a un hombre necesitado. Sí, Douglas miente de nuevo, y esta vez para su esposa. La esposa, muy orgullosa de Douglas, le dice que es el mejor, que siempre debe hacer ese tipo de actos porque nunca se sabe cuándo ellos puedan necesitar una ayuda, y es importante ser generosos y ayudar a quienes más lo necesiten. En otro momento, vemos nuevamente a Carlos conversando con un hombre de la calle, pidiéndole comida, porque él estaba sin comer. Necesitaba ir a la universidad, tener fuerzas para poder estudiar y cumplir su sueño de salir adelante. Pero este hombre le dice que no tiene dinero, que no tiene comida y que no tiene cómo ayudarlo realmente. Carlos sigue sin comer, sigue sin tener dinero y sigue pasando bastante mal, pero sigue esforzándose por su sueño de salir adelante. Después de algunos años, en otro lugar de la ciudad, Douglas se acaba encontrando en una situación similar a la de Carlos. Joyce le informa que ha vendido su negocio y que ella se mudará a otra ciudad. Se va a llevar a alguna de sus funcionarias, pero que realmente no puede llevarse a Douglas. Le dice que le va a dar una cantidad de dinero
para finalizar el contrato y le dice también que obviamente le da las gracias por sus servicios. Le asegura que ha hablado con un amigo suyo para que le dé empleo. Ella dice que este amigo lo puede recibir, que fue una persona muy cercana a ella y que no va a tener ningún problema. Claro, Joyce le dice eso para que Douglas quede más tranquilo. Aunque Douglas está triste por perder su trabajo, efectivamente él se siente esperanzado por la oportunidad de un nuevo empleo. Al final, nadie quiere quedar sin poder sostenerse. Luego, Douglas le comenta a su esposa la noticia de que quedó sin empleo, noticia que lógicamente le tomó por sorpresa. La esposa quedó muy triste por esta noticia, porque ella le decía que qué iban a hacer en ese momento, cómo iban a pagar el alquiler, cómo iban a comer. Ella estaba bastante impactada con esto, pero Douglas le dice que no tiene que preocuparse, porque la jefe le dio un dinero para poder sostenerse. La esposa le dice que ese dinero no le va a alcanzar para nada, ni siquiera para pagar el alquiler. Ante eso, Douglas recuerda la noticia que le dio la ex jefe, y era que lo había recomendado con un amigo. Y entonces le comenta a la esposa que Joyce se lo recomendó en otra empresa y que todo va a estar bien para ellos y para mantener sus gastos en la casa lujosa en la que estaban. La esposa queda más tranquila, porque su mayor preocupación es pasar hambre y no tener para pagar el alquiler. De hecho, le dice a Douglas, ¿sí ves, amor? Por eso yo siempre te decía que es bueno ayudar a las personas que más lo necesitan, porque no sabemos las vueltas que da la vida. Cuando Douglas va a la entrevista, se encuentra con Carlos, solo que él no lo sabía. Douglas, inocente, le presenta el currículum y Carlos, arrogante, lo ve por muy encima, sin prestarle tanta atención, a lo que Douglas se queda obviamente sorprendido, pero él realmente no reconoce la cara de Carlos, el hombre al que él le botó un plato de comida en la cara en el momento en el que él más estaba pasando hambre. Carlos le pide que se siente y le pregunta si realmente él no recuerda quién es él. Douglas le dice que realmente no lo recuerda. Carlos le recuerda aquel día que él botó la comida en la basura en el momento en el que él estaba pasando mucha hambre, en el momento en el que él le suplicó que no botara la comida y que se la diera a él, que no le costaba nada. Douglas trata de disculparse, diciéndole que esa era una situación del pasado y que realmente no tenía mucha importancia. Pero Carlos le dice que tenía una gran importancia sí, porque en ese momento él no pudo comer nada en todo el día y él no pudo ni siquiera dormir por el hambre que tenía. Él le explica que en aquella época él tuvo que dejar de trabajar para poder estudiar, por lo tanto no tenía cómo comer, no tenía ni siquiera dónde vivir. Carlos le dice que él fue quien compró el bar de Joyce y que él en su empresa no quiere personas arrogantes, que él quiere personas humildes, que realmente sepan valorar cada momento de la vida y que se esfuercen por tener lo que tienen. A pesar de que Douglas le suplica a Carlos, de que le dice que va a pasar hambre, que no va a poder mantener a su esposa ni su casa, Carlos le dice que si es por él, realmente Douglas va a pasar dificultades, sí, porque en su empresa él no va a trabajar, para que él pase por lo mismo que él pasó. Y le pide que se vaya a buscar trabajo en alguna otra empresa donde realmente acepten a tipos de persona como él. Carlos, con determinación y generosidad, nos ha demostrado que incluso en tiempos difíciles, el amor y la empatía pueden marcar una diferencia real en la vida de los demás. A pesar de que no fue Douglas quien le brindó un plato de comida, Carlos se las arregló para salir adelante y conseguir cumplir sus sueños. Es un recordatorio poderoso de la importancia de poder ayudar a las personas. Y Douglas indirectamente nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre lo que hacemos y cómo podemos marcar la diferencia en las personas que nos rodean. Así no las conozcamos. Cómo a través de pequeños actos de bondad podemos contribuir a un cambio positivo y contribuir en un mundo donde nadie tenga que enfrentar la falta de vivienda o hambre. Así es. Douglas, sin saberlo, pudo haber ayudado a Carlos en un momento en que él tanto lo necesitaba. El mundo da tantas vueltas que no sabemos si esa persona que estás ayudando hoy, mañana te puede ayudar.
Recuerda que tú hoy puedes estar bien, pero mañana no lo sabes. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias. En la historia de hoy te contaremos la historia de Gustavo, un joven que tuvo que ver cómo despedían del trabajo a su amigo. ¿Fue una despedida injusta? ¿El amigo de Gustavo merecía que lo despidieran? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Había un ambiente tenso en la posada. Dolores, la esposa del patrón, se acercó a Gustavo y Douglas, quienes estaban discutiendo sobre el estado del coche de Dolores. «¿Estoy hecho un desastre?», preguntó Dolores preocupada. Gustavo intentó tranquilizarla, explicándole que el nivel del agua y el aceite estaban bajos, pero que era mejor llevar el coche a un mecánico para solucionarlo. Dolores agradeció y prometió pagar por el servicio, pero Gustavo se negó a aceptar el dinero. «No tiene que pagar nada, no se preocupe», le dijo Gustavo. Douglas, quien conocía bien la situación, advirtió a Gustavo sobre los posibles problemas que podrían surgir si el patrón descubre que él había estado con Dolores. Gustavo trató de restarle importancia y continuó arreglando el coche. Mientras tanto, Dolores se encontró con su esposo y le comentó sobre el incidente con el coche. El patrón se mostró preocupado y decidió hablar con Gustavo al respecto. Douglas aprovechó la oportunidad para advertirle nuevamente sobre los posibles riesgos y consecuencias de la situación a Gustavo. Dolores regresó con Gustavo y le agradeció por su ayuda. A pesar de las advertencias de Douglas, ella confiaba en que Gustavo era una buena persona y un buen empleado. Sin embargo, Douglas seguía preocupado y le recordó a Gustavo que debía tener mucho cuidado con esta mujer. Después de terminar de arreglar el coche, Gustavo se despidió de Dolores y se marchó. A su regreso a la posada, fue recibido por Douglas, quien le advirtió sobre las posibles represalias del patrón y le recordó la importancia de estar alerta, pues podía perder su trabajo. Al día siguiente, Dolores llamó a Gustavo para saber si había logrado solucionar lo de su coche. Gustavo le explicó que ya estaba todo arreglado y que estaba agradecido por la oportunidad de haberle ayudado. Dolores le agradeció y se despidió. Pero Douglas siempre estaba entrometiéndose en todo y trataba de por debajear a Gustavo. Y tomó la decisión por encima de su patrón de echar a Gustavo. Gustavo parecía devastado por perder su trabajo, ya que él necesitaba mucho el empleo para poder pagar sus estudios y cumplir su sueño de convertirse en mecánico. Simplemente no lo podía creer, porque él estaba cumpliendo con sus trabajos. Él se dirigió a la posada para recoger sus pertenencias y despedirse de todos. Gustavo, preocupado por su futuro, intentó arreglar las cosas, pero no logró. Douglas ya había hablado mal de él y había dañado todo el trabajo que Gustavo había hecho. Y aunque Gustavo lo intentó, simplemente desistió y encontró otro trabajo, que aunque no era lo que le gustaba, lograba pagar sus cuentas y continuar estudiando para poder cumplir su sueño de ser mecánico. En este nuevo trabajo, casualmente, se encontró con su jefe. El jefe quedó sorprendido de verlo ahí, porque no sabía que Douglas había despedido a Gustavo. Gustavo le explicó toda la situación. También le explicó que fue él quien arregló todos los carros que Douglas había dicho que los había arreglado. El jefe quedó sorprendidísimo y fue de inmediato a hablar con Douglas para preguntarle qué había sucedido. Douglas le respondió que él simplemente había despedido a Gustavo porque Gustavo no estaba cumpliendo con sus deberes, a lo que el jefe obviamente le respondió que eso era mentira, porque Gustavo sí estaba cumpliendo con los deberes y él estaba cumpliendo con todo lo que se le estaba pidiendo. Douglas insistió en que despidió a Gustavo porque él no estaba siendo competente, a lo que el jefe insistió que Gustavo tenía que volver al trabajo nuevamente. Gustavo estaba emocionado con la noticia, pero también se preocupaba por Douglas, quien perdería su trabajo. Sin embargo, el jefe le aseguró que su esposa se quedaría en la posada por un tiempo para ayudar con la transición y que pronto contratarían a otro gerente. Mientras tanto, Dolores llegó a la posada y se encontró con Douglas, le comentó sobre la confusión y le explicó que Gustavo había arreglado todos los carros. Dolores estaba muy molesta también por la actitud de Douglas y decidió aclarar las cosas. Gustavo no quería que su ascenso implicara la pérdida del trabajo de su supuesto amigo, así que decidió hablar con el patrón y pedirle que reconsiderara la decisión.
Al día siguiente, Gustavo regresó al taller, pero esta vez se encontró con el patrón. Este le informó que había hablado con Douglas y que había entendido mal la situación. Le ofreció disculpas y le ofreció el puesto de gerente en otra de sus empresas. Sin embargo, le informó a Gustavo que Douglas sería despedido. Finalmente, Gustavo aceptó la oferta del patrón y se comprometió a aprender todo lo que necesitara para su nuevo trabajo. El jefe le pidió disculpas nuevamente y lo escuchó en todas las situaciones que le presentó. El jefe también le dijo que no se preocupara, que realmente el despido de Douglas era necesario por todo lo que había hecho. Así, la vida siguió en la posada con cambios y nuevos desafíos por delante, pero con la esperanza de un futuro prometedor para Gustavo en su nuevo rol como gerente. Y mientras tanto, todos recordaron la importancia de ser cuidadosos con sus acciones y las consecuencias que éstas pueden traer. Esta es una de las enseñanzas que nos deja esta historia. De nada sirve decir que tienes un amigo cuando en realidad le estás jugando el feo por la espalda. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con todos tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias que estarán geniales. La historia de hoy nos muestra cómo sorprendentemente una chica de la limpieza salva la empresa de su jefe millonario. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En este proyecto, el equipo había invertido un largo periodo de tiempo para entregar el trabajo requerido. Aunque reconocieron que era un desafío complicado, decidieron encontrar una solución. Siempre se habían destacado por su eficiencia en el trabajo, pero uno de los miembros del equipo mencionó que necesitaban autorizar algunos documentos en su computadora portátil. Además, planeaba ocuparse de la venta de ciertos productos y enviar por correo electrónico los contratos finales. Todos se pusieron de acuerdo. El líder del equipo dejó en claro que en caso de haber alguna novedad, le informaran a su regreso. Isabela, una de las empleadas, se acercó y saludó al jefe. La conversación inicial giró en torno de las labores de limpieza y organización que estaba llevando a cabo Isabela en las oficinas. El jefe le comunicó que tenía una reunión muy importante y que requería que prestara una atención especial a la limpieza. Reconoció que ser alguien exigente, consciente de que incluso un pequeño desajuste podría afectar la conclusión de los contratos. Isabela mostró comprensión y prometió ser cuidadosa. Después de conversar un poco más, el jefe solicitó una reunión con Gustavo para discutir la presión ejercida por un cliente. Isabela aprovechó el momento para retirarse y continuar con sus tareas de limpieza. Mientras trabajaba, Isabela se sintió preocupada. Si el jefe descubriera que había estado trabajando en tareas adicionales sin su consentimiento, seguramente la despediría. Su temor se incrementó cuando accidentalmente realizó una llamada a un cliente y tuvo que disculparse rápidamente por la interrupción. Tratando de tranquilizarse, Isabela retomó sus labores de limpieza y retomó la organización de los documentos. Sin embargo, su atención se desvió al escuchar un ruido en la oficina continua. Para su alivio, solo se trató del jefe revisando los precios de la computadora. El jefe notó la presencia de Isabela y se molestó al verla manipulando sus pertenencias. Decidió hablar con Gustavo sobre la situación y le pidió que entrara a la reunión. Isabela, por su parte, se disculpó y se apresuró a retomar sus tareas de limpieza. Durante la reunión, el jefe expresó su preocupación por un cliente importante y el retraso en la entrega de un contrato. Comentó que la imagen de la empresa se estaba viendo afectada y esperaba que Gustavo tomara medidas para agilizar el proceso. Gustavo aseguró que se esforzaría al máximo y buscaría cerrar nuevos contratos. Mientras tanto, Isabela seguía realizando sus labores en la oficina. Aprovechó para dejar la descripción del pedido en la computadora de Gustavo y le recordó que necesitaba agilizar el proceso para cumplir con los plazos establecidos. Gustavo le aseguró que lo resolvería ese mismo día y se comprometió a enviarle la información final a Isabela para que pudiera completar la venta. Isabela agradeció su cooperación y continuó con su trabajo, esperando que todo saliera según lo planeado. En el transcurso de la jornada, Isabel arregló finalizar las ventas y solucionar un contrato complicado que Gustavo no había podido terminar. Satisfecha con su desempeño, Isabel esperaba que el jefe reconociera sus habilidades y considerara su formación en contabilidad.
Al finalizar la reunión, el jefe dijo a Gustavo que tenía algo importante que discutir con él. Gustavo, aún impresionado por el trabajo de Isabela, mencionó al jefe de las habilidades contables que había observado en ella. El jefe se mostró sorprendido por esta información y decidió hablar con Isabela personalmente para preguntarle sobre su experiencia y conocimientos en contabilidad. Isabela, un poco nerviosa pero entusiasmada, compartió su formación en esta área y dijo que había estado observando y aprendiendo de las actividades de venta y resolución de contratos que realizan él y Gustavo. Esta revelación apareció para el jefe, quien inicialmente se mostraba preocupado por el hecho de que Isabela había estado moviendo y accediendo a sus cosas sin permiso, pero sin embargo, al escuchar sobre los logros de Isabela, cambió de parecer y la consideró para un puesto en el departamento de contabilidad. El jefe y Gustavo reconocieron las habilidades y el potencial de Isabela. Aunque necesitarían encontrar a alguien para ocupar su puesto en servicios generales, decidieron darle una oportunidad en contabilidad en lugar de despedirla. Isabela expresó su gratitud y afirmó que le gustaba mucho el campo de la contabilidad. El jefe y Gustavo consideraron que esta era una oportunidad para brindarle a Isabela su primer empleo en su campo de estudio y la animaron a dar lo mejor de sí misma, aunque existieran algunos ajustes logísticos para resolver. Acordaron permitir que Isabela terminara sus tareas actuales antes de realizar el cambio. Esta historia nos deja una valiosa enseñanza sobre la importancia de reconocer y aprovechar el potencial de las personas, incluso en situaciones inesperadas. A menudo nos centramos en los roles y responsabilidades asignadas a cada individuo en un equipo, sin considerar otras habilidades y talentos que pueden tener. En el caso de Isabela, su capacidad contable y su pasión por ese campo fueron descubiertas gracias a la dedicación y actuación al detalle en su trabajo de limpieza y organización. Esto demuestra que no debemos subestimar las habilidades y conocimientos adquiridos por las personas a través de su observación y aprendizaje en entornos laborales. Además, la historia resalta la importancia de estar dispuestos a brindar oportunidades a las personas que demuestran potencial y compromiso, pero también a que tú te atrevas a tomar esas oportunidades y las aproveches. El jefe y Gustavo tomaron una decisión audaz al ofrecerle a Isabela una oportunidad en el departamento de contabilidad, a pesar de que inicialmente ella solo estaba asignada para las tareas de servicios generales. Esto demuestra la importancia de ser flexibles y abiertos a descubrir talentos en lugares inesperados. Y asimismo, la historia enfatiza la importancia del liderazgo y la visión en un equipo. El jefe y Gustavo demostraron una capacidad de adaptación y una mentalidad de crecimiento al reconocer y aprovechar las habilidades de Isabela. En lugar de limitarse a los roles establecidos, buscaron formas de impulsar el crecimiento y desarrollo de su equipo. Isabela mostró que las oportunidades deben aprovecharse en el momento en que más las puedas agarrar. No te permitas frenarte ante cualquier obstáculo y tampoco permitas que trabas o personas no te dejen hacer o cumplir tus metas. En resumen, la enseñanza principal de esta historia es que debemos estar abiertos a descubrir y aprovechar el potencial de las personas y a mostrarnos tal cual y como somos, con nuestras habilidades y nuestros logros. Así, conseguimos reconocer y brindar oportunidades a nuestra vida, mostrando nuestras habilidades y talentos individuales. Y podemos también fomentar un ambiente de crecimiento, colaboración y éxito en nuestros lugares de trabajo. Hemos llegado al final de esta historia por aquí. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias, que estarán buenísimas. Pero antes, nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjame. En la historia de hoy te hablaré de Adriela, una joven que gana más dinero que la mamá y la humilla cruelmente en transmisiones en vivo. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Una joven llamada Adriela se encuentra en una discusión con su madre. Adriela está absorta en su teléfono y computador y su madre le pide que se los entregue, pero ella se niega. La madre le reprocha a Adriela por pasar tanto tiempo en el computador
y le pregunta si ha almorzado o por lo menos ha tomado algo de agua, recordándole que debe alimentarse para estar sana e hidratada. Adriela responde que no ha comido y que no le importa la verdad la hora. La madre se preocupa por la falta de alimentación de Adriela y le recuerda que debe buscar un trabajo que le dé dinero real en lugar de pasar todo el día en internet. Adriela se muestra desafiante y dice que ganará más dinero que su madre y que le restregará todas sus ganancias en la cara. La madre se sorprende por el comentario y le pide nuevamente el teléfono, el computador y los audífonos, pero Adriela se niega y afirma que son suyos. La madre le exige respeto y la discusión continúa con ambas mostrando su frustración y enojo. Más tarde, Adriela llega a un nuevo lugar llamado El Oficio, donde se encuentra con un agente que le ofrece acceso a un carro, espacio para trabajar y todo lo que necesite. A cambio, él le explica que tendrá que aumentar sus horas de trabajo y lograr conseguir más seguidores en sus transmisiones en vivo para ganar así más dinero. A pesar de sentirse cansada y preocupada por su capacidad para cumplir con las nuevas exigencias, Adriela decide intentarlo y promete hacer todo lo posible. Mientras tanto, la madre de Adriela, junto con un hombre llamado Gustavo, discuten por la situación y la preocupación de la madre por su hija. Gustavo ofrece llevar a Adriela para que pueda comer y descansar, pero la madre teme por interrumpir la transmisión en vivo en la que ella se encuentra. Luego de mucho tiempo sin saber de su hija, la madre decide llevarle comida a Adriela, pero se le informa que no es posible en ese momento y se le sugiere volver más tarde o intentar comunicarse con Adriela a través de los contenidos en sus transmisiones en vivo. La madre se muestra frustrada y molesta por la situación y decide irse. Mientras tanto, Adriela continúa en su transmisión en vivo, pero debido a la falta de alimentación y deshidratación se desmaya y es llevada al hospital. La madre llega al hospital preocupada y el médico le explica que Adriela está deshidratada y debilitada debido a la falta de cuidado y alimentación adecuada. La madre se siente súper culpable y el médico le da instrucciones sobre cómo cuidar a Adriela. Mientras tanto, el hombre llamado Douglas llega y trata de disculparse con la madre de Adriela por su parte en la situación. La madre se muestra obviamente resentida y molesta y decide llevarse a su hija a casa para cuidarla. Douglas también se molesta porque dice que tienen un contrato firmado y que ella tiene la obligación de cumplirlo. Pero después de todo lo que había sucedido, Adriela decidió dejar las transmisiones en vivo. Prefirió seguir los pasos de su madre en una carrera diferente y lo primero que hizo fue disculparse con la madre por haberla tratado tan mal por tanto tiempo y haberla preocupado tanto. La madre respondió de la forma más cariñosa, como solo una madre sabe hacerlo. Lo importante es que estés bien, hija mía, y yo estoy feliz de tenerte de vuelta a casa. Ahora solo quiero cuidarte mucho y descansar. Estas fueron las palabras que la mamá de Adriela le dijo. Y Adriela le respondió: claro, mamá, ya sabes que solo quiero seguir tus pasos en tu profesión. Adriela insistió en querer seguir los pasos de la madre como forma de demostrar que ella había cambiado. La madre, con mucho orgullo, le ofreció su apoyo al máximo, pero le recordó que no sería una tarea fácil, pero que estaba segura de que ella lo haría muy bien. Ambas se expresaron todos los sentimientos de amor y cariño que sentían y la paz volvió a casa. Esta historia nos resume y nos sumerge en la complicada relación entre Adriela y su madre debido a la obsesión de Adriela por trabajar en línea. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de las consecuencias negativas que surgen cuando descuidamos nuestra salud y bienestar debido a nuestra obsesión con el trabajo. Esta historia nos enseña la importancia de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el cuidado personal, así como la necesidad de priorizar nuestra salud y bienestar. A través de la experiencia de Adriela y su obsesión por trabajar en línea, podemos ver cómo el exceso de trabajo puede tener consecuencias negativas en nuestra vida. Adriela se enfrasca tanto en su trabajo en línea que descuida su alimentación y su descanso, y esto la lleva a sufrir deshidratación y debilitamiento.
Esta situación pone en peligro su salud y genera preocupación y culpa en la madre. La historia nos muestra que el éxito y la realización personal no deben lograrse a expensas de nuestra salud y el tiempo con nuestros seres queridos. Nos recuerda también la importancia de encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades laborales y nuestras necesidades personales. A través de esta historia, aprendemos la lección de que debemos cuidar de nosotros mismos y establecer límites saludables en nuestro trabajo. No debemos permitir que el trabajo y la ambición nos consuman por completo. Y debemos recordar que nuestra salud y bienestar son fundamentales para una vida equilibrada y satisfactoria. Además, resaltar la importancia de las relaciones familiares y cómo el amor y el apoyo de una madre pueden ser fundamentales en momentos tan difíciles como los que vivió Adriela. Vemos cómo la madre de Adriela está preocupada siempre por su hija y hace todo lo posible por cuidarla y ayudarla a recuperarse, pero realmente no logró hacer nada hasta que realmente Adriela se vio en peligro. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llevar a nuestros familiares a vivir este tipo de sufrimiento? En resumen, esta historia nos enseña que debemos encontrar un equilibrio entre el trabajo y el cuidado personal, priorizando nuestra salud y bienestar. No debemos permitir que la obsesión por el trabajo nos lleve a descuidar nuestra salud y nuestras relaciones más importantes. Debemos aprender a establecer límites y encontrar tiempo para nosotros mismos, disfrutando de los momentos valiosos de la vida y cuidando de nuestras necesidades físicas y emocionales. Hemos llegado al final de la historia de Adriela. Si te gustó este video,